Encuentro con el más allá. Como lo hemos venido hablando en programas anteriores, queremos que ustedes también sean partícipes de este programa, no solo viendo nuestras historias, nuestros videos de las exploraciones, sino compartiendo sus historias, ya sea por mensaje interno, un audio, o si quieren contarlas en video, también estamos abiertos a hacerlo. Y el día de hoy quisimos hacer eso, hacer un espacio diferente. No quiere decir que vamos a dejar de hacer las exploraciones, claro que sí las vamos a hacer, se vienen muchas cosas como armero, por si no están concursando para que lo hagan, eh, pero también queríamos brindar el espacio a otras personas que cuenten sus historias. ¿Y quién mejor que un abuelo para hacerlo? Que tiene toda esa experiencia, todo ese bagaje de mucho tiempo atrás, historias de fincas que de pronto han escuchado de otras personas, de sus propios abuelos. Entonces, por eso el día de hoy traemos a doña Luz Dari que nos va a contar las siguientes historias. Miren niños, tengo para contarles algo tan real, que es tan real, que fueron cosas que sí sucedieron en 1965. Vivíamos en La Estrella, cuando eso estaba yo de novia del padre de mis hijos. ¿Cómo le parece que apareció a la vereda La Estrella un fantasma? Eso le llamaban fantasmas, no le podía decir de otra manera. Dizque el cura sin cabeza. Todo el mundo decía que eso era falso, que eso era mentiras. Entonces comenzaron la gente que no, que se desmayó, que apareció el cura, que esto y lo otro. Entonces comenzaron el comentario. Vino gente de otro país, de Pereira, de Bogotá, periodistas, fueron curas, fueron espiritistas, pastores, que a comprobar para que él se les presentara. Sí, señor, a más de uno se les presentó porque se no daba miedo como de nada. Pero todo aquel que se creía capaz de resistir, cuando no era el uno que se desmayaba, era el otro, porque no resistía, no todo el mundo resiste una cosa de esas. Él aparecía de 8 de la noche en adelante. No había día preferido, y no, cuando uno pensaba, él aparecía. Pues sí, señor, corría más de uno. Entonces, claro, la gente incrédula iba para después tener que llorar, porque a más de uno, por allá en La Estrella, enseguida la finca de la hermana mía, vivían ahí la familia del esposo de ella, de la hermana mía. Por ahí había una señora embarazada y no era la fecha, no era el tiempo de ella tener el bebé. Y ella, por estar de graciosa, lo sintió porque a él lo sentían cuando él estaba allá, que iba por allá por la carretera. La campanita, él andaba con una campanita y le oían la campanita y ya sabían que era él, y a correr. Más de uno se escondía, más otros se querían estar como siempre, como el metido, ¿no? Eso es mentiras, entonces se asomaban y les iba mal. Más de uno le tocó verlo. Era con la capa que se pone siempre a un cura. Y a veces prendía la lucecita y se veía por dentro, bien nítida la luz, y se veía por dentro, era un esqueleto. Lo veían como caminar, lo veían ir, pero los pies no se los llegaban a ver asentándolos al piso. Entonces eso daba mucho miedo porque el ruido de él era como un grujido feo. Un brujido bastante feo, desagradable. Entonces era miedoso, porque como ultratumba. Entonces más de uno corría de miedo. ¿Cómo le parece? Que la señora se agravó por estar metida, por estar, que no, eso es mentira, y se apareció, lo alcanza a ver de lejos, pues no aguantó, cayó y lo tuvieron que sacar para el hospital. Eso es verídico, eso es cierto. Bueno, un señor que era muy incrédulo y muy fantoche, el más fantoche de esa vereda. Entonces dijo, yo sí tengo que verlo porque yo sí soy capaz. Y se fue de guapo y lo alcanzó a ver, pero es que no se le alcanzó a arrimar al espanto, a él
y él no aguantó y del susto, del terror que le dio un infarto. Eso es cierto. Es más, vea, está tan verídico esto, que en esa época me parece que era la prensa, el tiempo y el país. En esa debe existir, en esas empresas de periódico, de esas, debe existir esa noticia porque eso fue mencionado por toda parte. Periodistas y todo eso vinieron ahí y le acampaban. Acampaban mucho en el monte Belmontes. Eso existe todavía. No sé si todavía habrá montaña ahí o habrá montecito, pero que llama el sitio Belmontes existe. Eso es por toda la Estrella. Muy cerca de la hacienda que había cerca del monte, llama la Riberita, llama así todavía porque eso era una hacienda. Llama la Riberita, hasta muy cerquita llegaba de ahí, de esa finca, de esa hacienda. Era impresionante ver el espanto ese, más de uno contaba. A mí no me tocó verla, pero sí al padre de mis hijas, como cuando eso estábamos nosotros de novio. Entonces dijo, eso es fantasía. Alguien que está disfrazado por ahí para asustar a la gente, para ganar fama. Pues no lo resistió. También cayó como un pollito y lo recogieron de ahí orinado. Los mismos compañeros de la finca. Y ahí sí le cogió el terror y ahí sí creyó que era verdad. ¿Por qué? Porque él dice que él sintió una cosa terrible, que fue un susto que lo privó, que no lo resistió. Eso es verídico, es verdad. Eso sucedió en ese año. Doña Luz Dari, usted también nos comentaba de algunas historias que usted vivió en la época cuando usted vivía por allá en las fincas y todo eso. Sí. Nos comentaba algo sobre brujas y todo eso. Entonces Ajá. nos gustaría también conocer esas historias. Bueno, entonces tengo para contarle una. Eso es cierto, verídico. Vivimos en la finca para la vereda del Cebollal. Eso era una finca de ganadería. Y entonces resulta que en esa finca había oro, pero de verdad. Oro y esmeralda tenía esa finca, o tiene, todavía existe. Resulta de que asustaban mucho. Mire, allá se sufría mucho en la finca de leña seca. Yo sufría con ese cuento porque no resultaba leña, me llevaban era leña verde. Entonces, atrás de la casa había un rajadero de leña. Entonces, yo sentía por la mañana, en la madrugada, que rajaban leña y caían las astillitas encima de la elda. Y yo decía, que sea seca la leña, rájenla bien. Pero resulta de que cuando me despertaba, que me levantaba de la cama a prender el fogón, nada de leña. El rajadero quieto, no habían trabajadores por allá rajando leña y yo con ese desconsuelo. Sucedió muchas veces. Entonces ya vi yo que eso era asustos. Bueno, eso pasaba así. También por las tardecitas de 5 a 5 y media o 6, cerca del corral ahí atrás de la casa, del corral del ganado, había un cebollal. Teníamos cebolla, huerta para hablar mejor. Entonces resulta que por ese potrero había un alambrado desde la parte de arriba y pasaba derecho hacia abajo hasta ¿cómo le llaman a eso? Una cosa donde se le da sal al ganado. Había Sí, como las canoas. como unas canoas con sal. Ese alambrado desde arriba pasaba hacia abajo. Pues, ¿cómo le parece que orillando el cebollal, como le digo yo a usted, la huerta, una lucecita empezaba desde la parte de arriba, una lucecita verdecita, y cogía así derechito, como si uno bajara con una linterna, pero no era linterna, era una luz verdecita. Y así por donde pasaba uno veía el pasto, veía el barranquito, y bajaba bien hasta ahí, hasta donde estaba el saladero del ganado.
como ya la habíamos visto varias veces y con trabajadores y ellos no veían nada, en cambio Ociel y yo la veíamos. Entonces Ociel una noche se fue a buscar. Dijo, algo hay aquí, donde termina la lucecita y donde empieza, por ahí debe haber algo. Pues él se iba a buscar y a escarbar a ver qué veía, porque nosotros sí tenemos experiencia de los entierros, porque nosotros estuvimos en otras fincas y encontramos un entierro, que eso sí fue cierto y verídico. Entonces él iba a buscar allá y como que no la encontraba, nunca la encontró, porque pues como eso son potrero y todo eso, no encontró, pero sí veíamos esa luz bien palpable, él y yo, y allá asustaban. Una vez estaba yo moliendo un queso y eran como las 6 de la tarde, y resulta que miro yo así, y dentro un rayo así, como un rayo de sol bien fuerte así, y me iluminó bien así, y eso no lo vimos sino Ocielito, que era el niño en esa época, tendría por ahí unos 9 o 10 años, y Ociel el viejo y yo. Un resplandor así dentro, ahí un resplandor, pero solamente un resplandor, como un reflejo así, como iluminado, como un sol bien brillante, y se desapareció. Y nosotros quedamos tan aterrados, y eso ¿qué pasó? Y nos asomamos, nada, ni luna, ni sol, ni nada, porque a esa hora... Claro, a esa hora ya no, sí, sí, un resplandor, vimos que bajaba como así, entró así, bien ahí al frente donde estábamos nosotros. Son cosas que sucedieron, pero que no sabíamos nosotros de dónde y cómo aparecía en esa finca. También, enseguida la cocina, estaba el cuarto donde se suponía dormían los trabajadores, pero no quedaban trabajadores allá. Y oímos nosotros una vez, estábamos ahí en el corredor y eran las 8 de la mañana, cuando un quejido fuerte en ese cuarto. Entonces él se quedó aterrado y me dijo, ¿qué pasó? Y yo, ¿y eso? Y nos asomamos, nada. Ahí no habitaba nadie habitaba ese cuarto. Entonces, claro, nos dio susto, pero como ya sabíamos de qué se trataba ahí en esa finca, entonces no quisimos decir nada para que los niños no se asustaran. Eso sucedió en esa finca. Pero las muchachas sí cuentan una historia de que ellas vieron salir que una bruja, algo de un armario, o que un cuadro viejo, que una niña se movía o les movía. Si es que yo tenía un cuadrito, y ese cuadrito tenía una niña y un perrito, el cuadrito ese. Y ellas insistían que de ese cuadrito se desprendía algo y se escurría así y se entraba en un armario. Ellos les daba el terror y todavía no dejan de que un armario se quede abierto porque les da miedo, porque todavía se acuerdan de eso. Eso era en esa finca. Cuando ya nos vinimos para Cebollal a la inspección, que salimos de esa finca, las muchachas, que era Liliana, la mamá de Ángela, dormía en una cuna. Ella insiste que llegaba al corredor, ahí a la puerta de ese cuarto, llegaba como que algo llegaba hasta la puerta y era una sombra que se escurría por debajo de la puerta así resbaladito, y luego aquí ya quedaba, se paraba y era la sombra como de una persona, y de esa persona, esa sombra se metía al armario y ahí se desaparecía. Y que le daba vuelticas en la cuna. Le daba vuelticas en la cunita a Liliana y la miraba a ella. Y no eran pesadillas, porque eso podía ser hasta casi de día. Pero ella lo veía y nosotros ahí todos sentados y no la veíamos. Nosotros la sombra no la veíamos, ella sí. Y me perseguía, era como a Liliana. Y lo del entierro que encontraron. Ah, lo del entierro, esta es otra. Cuando vivíamos en Limones, ¿cómo le parece a usted que la casa era alrededor cafetales? ¿Ve? Eso es allí en Limones. ¿Cómo le parece que en esa casa asustaban mucho? Los trabajadores no dormían allá porque les daba mucho miedo. Yo sí escuchaba mucho ruido, pero como a Ociel toda la vida lo persiguió una bruja, yo no le hacía caso. Yo ignoraba eso porque yo a las brujas no les tengo miedo y nunca les he tenido miedo. Entonces,
Resulta que una noche iba entrando Ociel para un 8 de diciembre, que fue un alumbrado, iba Ociel entrando y había una luna muy linda, y Ociel iba entrando allí y no alcanzó a llegar ahí, alcanzó a tocarme la puerta y cayó. Yo como no sabía, yo llegué y abrí la puerta, pues me tocó dejarlo ahí y taparlo porque no hubo forma de entrar, muy pesado, muy grande, no fui capaz, me tocó quedarme así. Ahí se amaneció privado. Cuando se despertó al otro día, fue que me contó con mucho terror que cuando él entró allá al patio, y venía donde la mamá, y cuando él entró ahí al patio, y es que allá en toda la esquina de la gotera de la casa, se le fue arrimando algo envuelto como en una sábana. Y entonces él fue a apurar el paso para entrar, para correr, a que yo le abriera la puerta. Cuando yo toqué la puerta, cuando él tocó la puerta, ese espanto se le arrimó, envuelto como en una sábana. Entonces no resistió y lo privó. Bueno, yo le creí, pero no me dio miedo. Yo le dije, sí, Dios, esas brujas como lo persiguen. Bueno, entonces no me daba miedo. Y eso era miedoso, esa casa ya. Bueno, quedó así. Yo escuchaba ruidos en la madrugada cuando yo estaba moliendo el maíz en el corredor. Y desde ahí, desde arriba del techo, se desprendía algo, como cuando los gallinazos nacen así fuerte, las alas, y salía y pasaba. Y hacía así. Y después se carcajeaba. Decía, a mí no me va a asustar. Yo decía que era una bruja y que era una bruja. Y no era una bruja. No era una bruja, porque le voy a contar. Resulta que el rajadero de leña quedaba en toda la orilla por donde subían las bestias con el café, los gariteros, los trabajadores para las otras fincas que habían más arriba de la misma dueña de esa hacienda. Entonces, tanto barrer yo ese patio, tanto rajar la leña allí, y una vez por la mañana se fue a ir Ociel a yerbar un maíz, y yo le dije, pero mire mijo, si hay gente muy cochina, si habían poposeado ahí. Entonces yo le dije a Ociel, quíteme el popoy ahí. No, qué gente tan irrespetuosa. Entonces él dijo, eso no es nada, mija. Cogió y volteó el asadón así y cogió a tirar el popó allá, pero cuando él hizo así, que fue a botar el popó, de una, la tierra se desfondó así, como arenosa, como si fuera arena, y se fue haciendo hacia para abajo, y se hizo un hueco ahí grande. Entonces a mí me dio susto. Entonces yo le dije a Ociel, ¿y eso qué pasó? Yo no sé. Entonces le dije yo, ¿y eso acá qué? No sé, eso se quedó así. Él se fue y yo me entré para la casa a hacer el ayuno. Cuando subió el patrón, dijo, ¿y esto qué pasó aquí? Entonces yo le dije, yo no sé, eso se hundió así solo, que suena, que no poníamos cuidado, que a dónde estaba Ociel. Y cuando Ociel vino a mediodía, yo le dije, ole Ociel, el mayordomo está todo enojado por eso. Eso no es nada, mija, eso se tapa. Hay que buscar tierra para echarle a eso, hacerle un relleno a eso. No, señor, entre más rato, más hondo. Y la tierra se movía así, se sacudía así. Como una arenita. Como si fuera una arenita, pero era tierra. Y así. Entonces él, a mí me dio mucho miedo. Le dije yo, ay, Ociel, ¿será que la tierra se va a abrir? Se está desfondando, porque como estábamos tan jovencitos, pero no. Entonces él me dijo, eso no es nada, mija. Con el cabo del asadón, lo giró y le hizo así, para saber que no estaba más hondo. Dijo, eso no baja más. Y a lo que hizo así, vea, mira, ese palo del cabo del asadón entró y por allá tocó como cucharas, como sartenes, como ollas. ¿Qué es eso? Entonces a mí me dio miedo, mucho miedo me dio, y le dije yo, me dijo, eso no es nada. No teníamos pala, no teníamos nada, entonces teníamos un cucharón de los grandes con que se le sacaba el sancocho para los trabajadores. Eso lo llevé para que él sacara esa tierra y allí a ver qué era lo que había allá. Y comienza a sacar esa tierra. Entonces no estaba tan hondo. Y acá en el asientico acá era así como una chocolatera, pero grande el hueco acá. Y esa pared era firme. La pared alrededor era firme. Entonces cuando él le sacó la tierra, ¿qué encontró? ¿Cómo le parece? Eran 3 vasijitas pequeñas así,
como forma de unas ollitas de barro. Tenía por los borditos hacia atrásito, hacia afuera, unos dibujos así como en forma de por todo alrededor, muy linda, y brillaba. El asiento le brillaba, tan raro. Y eso, ¿quién lo clavó ahí? Si esa tierra permanecía a diario, eso era carretera ahí. De un momento a otro por ahí pasan las bestias, pasó la gente y nunca se desfondó, pero esa vez sí. Bueno. Entonces sacó 3 indiecitos y los 3 indiecitos pues como en muñequito así de barro. Y tenía una narigueta aquí como en forma de una cadena, como una argolla, como un arete acá. Y era amarillito. Y la partecita acá del asiento de él era amarillito. O sea, era hecho como de barro, pero con piedritas amarillitas. Bien amarillitas, brillaban. Pero nosotros no sabíamos de qué trataba eso. Una jarrita muy bonita, parecía una chocolatera, pero era jarra, de barro también. Esa estaba llena de tierra. Yo sí la vació. Pero nosotros, ¿qué íbamos a ver lo que venía más adelante? Sacamos esas cosas de ahí, que fueron varias cositas, y las colocamos en el comedor, que se llamaba comedor en esa época porque eran unas tablas grandes a lo largo, que era el comedero de los trabajadores. Cuando sube el patrón, no vea, ¿y cómo le parece? Sacamos eso de allá, y ya acá lo que era el asiento donde estaba Ociel ahí parado, ya no soltaba más la tierra, era ya tierra firme por los lados y allá. Pero hacia allí había un hueco. Y dijo, ¿será que me meto por allá? Entonces a mí me dio miedo. Le dije, yo no sé, porque se cae esa tierra así como se cayó acá y lo tapan. Y yo me muero aquí, sola, si los únicos bebés eran Ocielito y Amparo, que Amparo estaba muy pequeñitica, muy bebecita, y Ocielito apenas tenía como, ¿qué? Iba a cumplir 2 años. ¿Cómo le parece? Y nosotros dejamos eso encima de esa mesa. Cuando subió, Olmedo llamaba al mayordomo de la Riverita, en esa época. Dijo, ¿y esto qué? Pues se quedó mirándolo. Ociel, ¿esto qué pasó? Dijo, no, pues que mire, se hizo un hueco. Yo le saqué la tierra, pero mire lo que había allá. Pues el hombre angurrioso, como él sí sabía qué era lo que pasaba, nosotros no sabíamos, le echó mano todo eso y se lo trajo para Sevilla. Cuando se dio cuenta de la hacienda, dijo que eso era un entierro y que eso no era para él, que eso era para nosotros dos, que era la que lo habíamos visto y lo habíamos encontrado. Les había destapado a ustedes. Entonces llamaron a Ociel y le dijeron que eso era un entierro y que eso era para nosotros dos, no para, sí, que era de oro, y que había hecho la tierra que tenía la jarra, sí. Y la reclamaba, eso era tierra, y dijo, eso era oro en polvito. Dios nos daba a nosotros esa suerte, pero la angurria, la envidia de los demás, como nosotros no sabíamos, el Olmedo se la trajo para Sevilla y se la robó, tuvo problemas por eso. Ay, don Olmedo. Eso sucedió allá en esa finca, eso se quedó así. A los días, resulta que ahí donde le apareció a Ociel, que era la gotera de la casa, que es que los trabajadores decían, ahí sí decían los trabajadores, que ellos ahí cuando de noche dormían ahí, salían ahí a orinar y que el espanto los hacía entrar. Entonces por miedo no se quedaban a dormir en esa finca. Pero como nosotros no sabíamos, yo cada que sentía ruido, veía sombras blancas o cosas así, yo decía que era la bruja y yo pues a mí no me daba miedo. Y me tocaba quedarme solita allá, en esa finca. Ahí sí comenzó el Olmedo a llevar gente, yo no sé de dónde diablos, con aparatos, desocuparon esa finca, nos salimos de allá, porque iban a tumbar, que es que la finca también la iban, para poderse meter por debajo de esa casa, que porque por allá era donde estaba yo, no sé qué cosas. Doña Toña dijo, envidioso, para nada, porque los que fueron allá hasta ahí llegó. Porque no, la tierra no cede, no se pone suelta, no, hasta ahí llega todo porque no son capaces de entrar. La ambición y lo que usted decía no era para ellos. Sí, porque dicen que cuando hay un entierro, a usted le cede la tierra hasta cierto punto y hasta ahí, y ya para de contar. Pero cuando hay envidia es que eso se traba y la tierra queda dura y no hay forma de
de sacar nada. Por más que le raspen, no son capaces. O hay gente que dice que se convierte en agua, que sienten cuando empieza a correr un río por debajo. Sí. ¿Cómo le Sí. Bueno, en todo caso, se les daña el camino y adiós. Bueno, doña Luz Dari, coméntenos un poco acerca de las brujas, las historias de las brujas, que Ángela me ha comentado también que la molestaron bastante tiempo al señor Ociel. Ah, sí, mijo. ¿Cómo le parece? A él lo atormentaban y como que todavía, pero cuando a mí me consta, cuando eso teníamos el hogar, ¿cómo le parece? Que vivíamos en la finca de Caicedonia. Resulta de que allá Ociel siempre era muy astuto. Cuando la bruja lo perseguía, entonces él me despertaba a mí, pero yo no sabía por qué. Cuando de pronto una noche se me acostó, se fue adelante y se acostó ya en el rincón. Y yo luché para pasarlo para la orilla y no fui capaz y me tocó acostarme en la orilla. Sí, señor. Cuando sentí yo que te entró algo así en el bolsillo, duro, duro, y llegó a la puerta y la abrió. Y cuando la abrió, fue entrando, carajo. Y cuando llegó esa sombra ahí a la cama, la cimbró. Y a lo que me sintió a mí, se devuelve y sale enfletada y eso por el aire apenas hacía esas alas así y se carcajeaba a molestar a las bestias. Entonces ahí fue donde ya Ociel me dijo, gracias, mía. Porque cada que esa bruja se le arrimaba a él tenía que cogerme a mí de la mano o coger a alguna de las niñas, que en ese entonces la niña era Liliana, para poder que la bruja lo dejara en paz. Pero se le montaba encima. Al otro día aparecía Ociel maltratado, moreteado, con chupones, aruñado. Y era la dichosa bruja que no lo dejaba tener tranquilidad. Y él, para poder que ese animal lo dejara tranquilo, tenía que estar ahí al pie mío o al pie de alguna de las hijitas. Eso lo atormentaba mucho a él, la bruja. Eso sí, yo la sentía, mejor dicho. Ella se iba, fíjate, se iba para la puerta a rastrillar ahí harto periódico. Eso era el papel ahí al pie de la puerta y le hacía así, duro, 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 no dejaba ni dormir. Se iba para la cocina a batir chocolate, me movía, me tumbaba las cucharas, me le daba duro al sartén. Y sentía yo ese fogón emberracado que ya estaba prendidísimo y yo, virgen del poder, ese fogón se prendió. Me levantaba, nada, todo quietico. Ella me atormentaba con ese cuento, pero como yo no le tenía miedo y dije yo, esto me la voy a quitar de encima. Y una noche estaba emberracada batiendo chocolate y le dije yo, bátalo bien y írvalo bien. Y más nunca volvió a molestar con la chocolatera, a molestar de noche, porque es que no dejaba ni dormir casi. Vea, eso era como cuando me cogiera las cucharas estuvieran entre el sartén y las volteara. Y me asomaba yo, todo quietecito. Ella me atormentaba mucho, pero como yo no le tenía miedo a ella, lo que hacía era salir corriendo. Pero ese atormentaba mucho a Ociel. A Ociel lo atormentaba. Que amarraba las veces, hacía trenzas, ¿Cómo se te montaba parece? en ella. Salía enfletada, que eso era así, haciendo así, y salía. Y se carcajeaba. Ay, cuando el tropel de esos pobres bestias de Don Huberto, unas yeguas que tenía de cabello largo, así de la clines larga, les amarraba la cola, se les hacía trenzas en la cola, las amarraban un guadual que había de la cola del pelo que tenían aquí colgadas así, las enredaban amarradas, pero amarradas unas con otras, las ponía a correr por los potreros y esos pobres animales amarrados con trenzas en el pelo y la cola, hombre, ¿creen que es mentira? Es verdad, verídico. Una fastidiosa. Sí, fastidiosa, era canzoncísima esa bruja. Como yo nunca le he tenido miedo. Y aquí cuando estuvo aquí, que él venía aquí a dormir, la bruja es que le entraba ahí. Pero como me sentía a mí, volví y se enfletaba. No sé, todavía como que lo atormenta, pero yo no sé cómo hará él para que la bruja no lo moleste más. Me contó que ella está calavérica, pero que esta es mero esqueleto ya. La ha sentido en huesos ya.
Sí, que ya la ha visto, no, es que no la ha Ah, la ha seguido, visto. la ha visto en mero huesos. Él es el único que sabía quién era ella. Él es el único que sabe quién era ella, porque él lo perseguía desde que estaba soltero. Toda la vida, entonces, Lo de las Toda trenzas la vida. también, mi mamá lo contaba, Sí, que en la finca por allá en Ceilán escuchaban las yeguas y los caballos correr sí. toda la noche. Y Se al montan otro ellos. día, trenzas enredadas decían que o eran las brujas o eran los duendes también. No, pero era la bruja, era la bruja. Allí era la bruja. Duendes, de eso lo sabe es Consuelo y Estela, que les tocó ver. En Caicedonia, en la escuela de las Margaritas, los tenía yo estudiando allá. Y una señora mona era la que les hacía a ellas el almuercito. Y un día llegaron las chiquitas a estudiar y con el comentario que se le había desaparecido un niño a la vecina de ahí, donde ellas les hacían de comer a las chiquitas mías. Fueron bomberos, se iba la policía, lo buscaron por toda parte, no lo encontraron. Un niño de 2 añitos. Tal como me lo bañó la señora y estaba el niño bien bañadito, así lo encontraron esa semana, por Caicedonia ahí, en una peña. Limpiecito, acabado de bañar y con teterito tibiecito, como la señora lo tenía. Un duende lo había llevado para allá. Como si lo hubieran teletransportado Sí. al tiempo actual. Sí, así lo encontraron los bomberos al niño. Y el niño no lloraba. O sea que Estaba tranquilo. duende sí. Y cuando eso era con ese problema, que todos los papás de familia tenían que ir a llevar sus hijitos e ir por ellos a la escuela, porque el duende estaba desapareciendo los niños. Y eso fue hasta noticia, de verdad que Y sí. a ella les tocó verlo, que en Sí. un árbol llamándole. Sí, a ellas las llamaba desde un árbol. Ah, esas muchachas sí que les daban miedo. Resulta que para las navidades ellas dañaban las muñecas. Y cuando iba a ser la Navidad, mamá, que nos va a traer el niño Dios, le digo yo, no les va a La traer nada. estrategia. Sí, no les va a traer nada porque ustedes todo lo dañan. Ahí sí se iban a buscar las muñecas como fuera, las lavaban para armarlas. Pero resulta que había un guamo. Es un árbol, no sé usted si los conocerá. Sí, Un guamo. claro, sí. Y ellas dicen que desde ese guamo alguien en Encaramado les llamaba, les hacía señas que fueran, pero ellas ya sabían del duende y ellas ya les daban miedo del duende, porque ya no solamente las historias, sino que les había tocado ver el niño y ellos nunca olvidan eso, no lo olvidan. Ellas, porque ya les tocó ver el niño, conocer el niño y les tocó ver también cuando lo encontraron tal como fuera. Entonces para ellos eso fue una nota, entonces ellos en el duende sí lo creen. No le hacían caso al duende para irse con él. No, a ellas las invitaba a alguien y veían una mariposa grande y corrían, ese es el duende. ¿Por qué? Porque ellos ya le tenían miedo al duende que les podía presentar. Ya habían escuchado lo que ha pasado con otros Sí. niños. Escucharon, lo que les tocó fue ver el niño y verlo después que lo encuentran en la semana, tal como Tal no, para cual. ellas eso fue pues una nota, eso les tocó ver a ellas. Entonces ellas por eso les tocaba, son historias que ellos vieron y que nos toca a nosotros también, porque pues eso le daba uno miedo a toda hora, Sí, que se claro. van a robar los niños porque el duende esto, que el duende lo otro, y era verdad, que desaparecían las cosas. Y doña Cosas Luz de- Dari nos contaba también que ha tenido algunas experiencias así extrañas aquí en su casa. Ah, sí, eso es hace muchos años, cuando Angelita estaba pequeñona, ya estudiaba. Resulta que esta puerta nosotros la abríamos para que los niños se acostumbraran a verla abierta y no se salieran para la calle. Entonces había una piedra grande, pero una piedra grande, no era ladrillo, era una piedra grande. Atrancábamos la puerta con ella. Y un día estábamos sentados allá en el comedor de día, eso no fue de noche, eso fue de día. Cuando vimos que la piedra comenzó a correrse solita se corrió y giró acá y entró allá al cuarto y ahí había a ese lado una cama que le llaman camarote. Y esa piedra, así como conforme se movió de allí para allá, se volteó allí, giró y se entró debajo del camarote.
no iba rodando así, ni nadie la estaba rodando, era lenta, así, arrastradita, así como si alguien la estuviera arrastrando. No era viento, no, nadie la estaba arrastrando, ella solita se fue para allá. Eso nos dio susto a todos nos miramos y nos dio como, uy, caray, qué susto. Claro, porque fueron varios los testigos, fueron varias personas Sí, que la porque vieron. éramos nosotros todos, ahí estaba Sí. el mono, es el hermano suyo, estaban todos estábamos ahí, y que no es que Julana la vio y Sutana no, todos la vimos, los que estábamos ahí las vimos. Algo que les tocó ver a ellos y eso fue verídico. Ahí. Bueno. También aquí, Estela, la hija mía, acostumbraba a siempre dejar la ropa para lavar de noche. Yo le decía a Estela, te van a salir asustando un día de estos. Deja ese vicio, que uno no puede coger cosas de costumbre así porque algo le pasa. Pues sí, señor, se fue para el lavadero a lavar. Entonces, cuando de pronto el perrito de ella zapateó y pegó un berrido. Sintió que alguien le colocó la mano bien abierta así y le cogió la pierna aquí. Ella sintió el calorcito y cómo la mano la sujetó y calientica la mano. Y le dije yo, por culpa suya, se lo he advertido que uno no puede coger costumbres y caminar diario para un mismo lado y hacer cosas a diario al mismo tiempo, porque eso se vuelve costumbre y lo asusta porque lo asusta. Dicho y hecho, eso le pasó a ella. Resulta que también tengo para contarle, aquí en esta casa no. Yo tenía un vestidito que hasta pena me da. El vestidito era muy bonito y están las fotos. Muy bonito el vestidito y me fascinaba ese vestido. Yo no esperaba ni que se secara para chantámelo, como si no tuviera más ropa, pero me gustaba. Entonces, ¿cómo le parece que un día esta Paula, la hija de Consuelo, se entró para el sanitario y me vio que pasar para allá, para el patio, y yo llevaba ese vestidito puesto? Cuando luego al momentico me volvió a ver pasar con una cantidad de ropa seca que traía yo en el hombro para acá. Entonces Paula se vino para acá y me encontró roncando. Yo no había salido por allá y yo no tenía el vestido puesto tampoco, estaba dormida y estaba roncando. Y esa muchacha le dio el terror más grande, eso bien miedosa que es. Y para acabar de completar, claro, le tocó ver y ella no lo podía creer ver que yo estaba roncando allí. Mira, yo la asusté como varias veces y con ese mismo vestido. Y cuando ellas más, yo no estaba porque yo trabajaba en esa época en el municipio. ¿Y cómo me veía ella aquí en la casa si yo estaba trabajando en el municipio y con ese mismo vestidito? Pues les dio tanto miedo que me cogieron el vestidito y me lo botaron. Que porque cada que me veían, sí, me veían con el vestidito puesto y me veían pasar para allá o me veían para acá y yo digo que estaba trabajando. Ese vestido tenía algo. Sí, me quitaron El vestido maldito. El vestido Sí, con bien. y era lo que me gustaba, ese vestidito, y estaba bien lindito, pero Lleno de bueno, flores. me lo quitaron. Bueno, resulta que aquí pasó también una cosa. Cuando el terremoto de Armenia. que eso fue por toda parte, pero en Armenia fue destruido por Sí, fue el por ese epicentro ahí terremoto. en Armenia. Resulta que Osiel, por ser bombero, fue allá a Armenia. ¿Y cómo le parece que él trajo de allá de Armenia una puerta? ¿Quién se la regaló? No sé, eso sí yo no supe cómo fue la parada allí. Ahí está el banco también. Le dieron una puerta y esa puerta tenía un número que ni me acuerdo, como que era el 200, yo no sé qué era. Como el 201. El 201 o 202 era el número que tenía la puerta esa, pero era que era el número, no se le podía quitar a la puerta, era ahí Como grabado. como grabado en la misma puerta. Ujú. Él la trajo y la pegó en este cuarto y era pesada esa puerta. ¿Cómo le parece que esa puerta, para uno entrar allá, tenía que colocarle el hombro así Hacerle fuerte fuercita. para hacerle fuercita para poderla abrir y para poderla cerrar, lo mismo, y era pesada. Y hacían la bulla para uno cuando la empujaba así para abrirla, hacía bulla. Bueno,
Una vez estaba Estela en el sanitario, sentada ahí, cuando vio que esa puerta hizo ¡pum! Hijo de madre, como cuando uno la coge pues a abrirla duro, y la abrió. Y cuando ella se abrió, plum, fue a dar allá contra la cama que estaba al lado de allá, ahí estaba acostada Consuelo. Esa puerta cuando se abría, cimbraba la cama porque daba ya, al llegar hasta la cama así, la cimbraba porque ella era pesada. Entonces ella le dio mucho terror, porque Consuelo le dio susto. ¿Quién la abrió? Nadie, porque Estela estaba sentada en el sanitario y todo el mundo estaba acostado. Entonces a ella le dio miedo. Dijo Consuelo, pero ¿cómo? ¿Usted me vino a abrir la puerta? Y le dijo, no. Entonces ya ella le dio mucho terror, porque Consuelo se despertó con el golpe de la puerta. Eso quedó así. Un día estaba Consuelo allá, cuando sintió la puerta que se abrió y me vio a mí ahí. Entonces ella se paró rapidito, más que le pasó. Pero cuando ella me habló, yo ya no estaba ahí. Entonces, ella se vino para acá y yo estaba dormida estaba. Y entonces, claro, a ella le dio mucho miedo, porque, ¿cómo le parece? Le abre la puerta y me vio a mí. Y usted durmiendo. Pero me vio bien palpable, como si no fuera de noche, como si eso hubiera sido de día. Y entonces a lo que me vio, me habló. Pero yo no le contesté en ese instante, yo me le desaparecí de ahí. Entonces ella se paró rapidito y se vino para acá. Y me encontró dormida. Entonces, roncando también, entonces más miedo le dio. Entonces ellas decían, mi mamá asusta en esta berraca casa. Mi mamá asusta porque así yo no estuviera en la casa y estuviera en el municipio, estuviera donde estuviera, ellas me veían a mí acá, me sentían. Y decía Estela, mi mamá asusta. ¿Cómo es que Estela, viviendo en Puerto López, los llanos que yo no conozco por allá, y Estela me veía por allá, me veía a mí, me veía pasar, me veía llegar, y cuando al momentico ya se le desaparecía la imagen mía? Entonces yo decía, ¿pero qué será? Si yo no me doy cuenta, yo podía estar durmiendo, podía estar en el trabajo, pleno día, y yo, ¿qué voy a saber yo de sitios por allá? Y me veía Estela por allá. Un día es que, llamándola yo, y ella me contestó, y era la voz mía. Y yo ni sabía dónde estaba ella, porque yo la hacía a ella por allá por los lagos del Dorado, por San José de Guaviare, por Caramar, y resulta que estaba en Puerto López y allá. Y yo qué voy a saber, yo no conozco por allá por los llanos, y ella me veía y me sentía. Qué raro es eso, no sé. Pero acá en la casa sí hubo un tiempo donde asustaron mucho. Ya te asustaron mucho. Pero antes sí Ya asustaban. no asustan. Ya no. Ya Pero no se ahora escucha así sí. nada fuera de lo común. Y ahora años sí, como que asustaban acá. Y la muchacha les daba mucho terror, les daba miedo. Claro, Porque sentían cosas. comprensible. Sí, veían cosas y no sé. Pero sí, es Y a verdad. esa pieza sí que le teníamos miedo. Y le tenían un miedo a esa pieza, pero es que hace cuarto no dormían, les daba el terror más grande. Ocielito cuando vino en el 2021 y la arrancó, pero él no sabía qué pasaba con ese, la arrancó. Y ¡ay! Él alcanzó a dormir en ese cuarto cuando él vino de Estados Unidos y la puerta estaba puesta. Seguramente cuando yo decir eso, él la quitó. Pero él la Hubo un quitó y... tiempo donde yo viví solita con mi mamá acá en esta casa Ah, sí. y esa pieza era la mía. Mm, Yo tenía esa pieza, a mí esa puerta se me alcanzó a abrir también. sí. Sí, y desde ahí ya no volví a dormir allá. Tenía la pieza, pero dormía con Qué mi mamá. pesar. Pero yo no, como yo no soy de las que me da miedo de los asustos, porque yo soy de la que escucha un ruido Y va el mío. y la mujer va para afuera, no para la calle, sino que él mismo con linterna a iluminar las cosas, a ver. ¿Cómo le parece? Le cuento una cosa. Aquí en esta casa, en ese cuarto de ahí, dormía Paula. Estaba durmiendo con Consuelo, pues. Ay, ¿y cómo le parece? Que ese patio no tenía, era un cerco, dividido para que la persona de allí, los de allí no entraran para acá. ¿Ven? Como un lindero.
¿Cómo le parece que una noche yo dormía en aquel cuarto cuando Paula allí pegó un grito? ¡Mamita! Entonces yo me vine pura carrera y estaba esa muchacha en un solo temblor. ¿Qué pasó? Que sintió, porque como duerme, y cómo le parece que la despertó, sintió que la tocaban así, bien así el cuerpo, y la cogieron de los pies, mijo, y la arrastraron, la descobijaron y la arrastraron. Entonces yo le creí porque estaba en un solo temblor con ese terror tan grande. Entonces yo me fui ahí mismo a mirar para el patio a ver si era que se había entrado algún vecino o alguien por ahí. Nada. Pero ella tenía un terror más grande. Mamita, duermo con usted. Y yo, claro, mi hija, duerme conmigo. Bueno, ella sintió eso. Estela también sintió aquí que la tocaba. Consuelo me parece que también sintió que la jalaban de los pies, ¿cierto que sí? Consuelo también como que sintió que la cogían acá de los pies así. Pues no es que se acostaran pensando en esas cosas, ¿no? Sino de despertarlas. Sentía que la cogían de los pies y la arrastraban así. Pues eso, a mí no me llegó a pasar eso. Ay, a mí sí me pasó una cosa. ¿Cómo le voy a contar? Ya dormía yo en el cuarto de allá de ahí, el tercer cuarto. ¿Cómo le parece que una noche David le gustaba mucho pasarse para allá? Cuando yo lo sentía era porque ya estaba allá. Hermano de padre. Y entonces yo buscaba, iba y me gustaba y se me acostaba rico. ¿Cómo le parece que una noche estaba yo acostada ahí? Muy dormida. Y ese cuarto tiene puerta nueva metálica. Y uno la cierra y le pone el pasador. ¿Ve? Yo estaba muy dormida. Cuando sentí, por Dios santísimo, yo siempre mantengo una linterna, tenía la linterna y el celular. Por si de pronto sentía ruido, yo ahí mismo levantarme con la linterna, no era y no echarle mano a la linterna. Y estaba yo con la linterna casi y el celular. Y yo estaba así acostada de lado. Cuando sentí que yo no sentí cuando entraron, sino cuando sentí que se fueron sentando aquí en el borde de la cama, así, acá, y me pisó la cobija donde yo estaba acostada, así, me la pisó acá, y yo sentí cuando se fue sentando acá, y sentí el calorcito cuando se fue extendiendo así, atrásito de mí, así, pero y yo estaba acostada así, cuando sentí que también se sentó acá, y el colchón se hundió un poquito, y se fue haciendo para acá, para este lado, sentí el calorcito humano, y que me pisó la cobija y yo pensé que era David. Y fui a mandar la mano aquí a tocarlo. Gracias, papito, yo no lo toqué. Y más bien mandé la mano acá y cogí la linterna. Y cuando la prendí, nada. Y ahí sí, cuando miré así, oiga, esa vez sí me dio miedo. Y estaba encerrada en la habitación. Cuando miro para la puerta estaba cerrada y con el cerrojo. Con el cosito así. Sí, con el eslabón. Así, estaba con el pasador, sí. con el pasador. Uy, ahí sí me dio un susto y el mismo el corazón me hacía así y yo no soy miedosa. Pero ese día sí me dio un terror, vea, se me erizó todo el cuerpo y el pelo como que se me fue parando así y me dio mucho miedo. Entonces yo me puse a pensar, porque yo soy muy devota a las ánimas benditas. Y yo ahí mismo me puse a rezar, hijo, ay, ánimas benditas. ¿Quién se irá a morir? ¿Quién? Porque no era David. Yo estaba contando que era David, que había adentrado y se me había sentado allá y se me iba a acostar, así como es la costumbre de él. Y todavía, si yo voy donde Consuelo, él va y se me acuesta al rincón. Pues sí, señor. Y alcancé a sentir ese calor humano cuando se sentó acá y se fue arrimando acá y se me acomodó aquí atrásito, hacia acá. La querían arrunchar. Sí, pero y yo intenté mandar la mano a tocar, pero no. ¿Usted por qué no se dejó arrunchar? Mira, y cuando prendí la luz, cuando prendí la linterna, nada. Y entonces, claro, ahí se me dio miedo, y cuando miro para la puerta cerrada y con el pasadillo. Si no hubiera tenido esa tranca, hubiera dicho, bueno, la cerró, pero ¿en qué momento la cerró? Porque tampoco sonó. Pero estaba con la tranca así por dentro, entonces más susto me dio, dije yo. Aquí no entra ni un zancudo.
y estando la puerta trancada por dentro. Si hubiera estado desatrancada, bueno, va bien. La cerró y yo no alcancé a escuchar, pero en ese instante, y ver la puerta cerrada, eso sí da miedo, por primera vez que me da miedo a mí. Ay, me dio un susto, ay, sí, yo temblé, de verdad que sí. Bueno, doña Luz Dari, no siendo más, darle las gracias por abrirnos las puertas de su casa, por darnos a conocer estas historias tan buenas, porque están muy buenas. Espero que, sí, y espero a que quienes nos ven también les causen el impacto que nos han causado a nosotros cuando nos las ha contado, y pues por eso hemos querido compartirlas también. Sí. Sí, no, pues agradecerle a mi mamita también por haber hecho esa apertura de contarnos esas historias, porque generalmente a las personas les da pena, que dirán, no, pues nos van a decir mentiras, nos van a enredar, les da pena contar ese tipo de historias, pero pues desde que estamos muy chiquitos siempre mi abuelita nos ha contado muchas historias. Yo creo que esto no es nada a comparación de todas las historias que ella tiene para contarnos. Y bueno, muchas gracias y bienvenida al programa. Con mucho gusto, muchachitos lindos, porque yo siempre, y son cosas que las llevo yo desde mi juventud, que nos tocó pasar sustos, verlas, sentirlas, porque son verídicas, son cosas que han sucedido de verdad, pura verdad. Muchas gracias. Con mucho gusto. Que estén muy bien, gracias por habernos visto el día de hoy. Con mucho gusto, no que hagan vino el cacao. Chocolate. Ahora sí, vamos a tomar chocolate.